Gracias por sintonizar nuestro noticiario semanal y bienvenidos a una edición más. Hoy es miércoles 14 de octubre de 2015 y comenzamos como siempre con nuestros titulares. El Sínodo de los Obispos sigue su camino y estamos ya en la segunda semana. A pesar de que se ignoran muchas cosas, no dejan de saberse noticias al respecto. Una de ellas es la carta que 13 cardenales escribieron al Papa mostrando su preocupación sobre el procedimiento que se está llevando. En la primera semana de reuniones del Sínodo de los Obispos se ha tratado la primera parte del temario. Además de reunirse en el aula, los obispos también se han reunido en grupos lingüísticos llamados también círculos menores. La segunda semana del sínodo en la que nos encontramos ahora se ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la comunión de los divorciados vueltos a casar y en torno a este tema siguen centradas las divergencias. 140 conversos procedentes del mundo protestante anglosajón han escrito una carta al Papa Francisco pidiéndole que no se cambie la pastoral de la Iglesia sobre el matrimonio, ya que ellos han cometido ese error y sus iglesias ahora están en proceso de descomposición. 13 cardenales han escrito una carta al Papa Francisco mostrando su preocupación sobre el desarrollo del Sínodo de los Obispos. El Papa, por su parte, les ha respondido que todo lo que está ocurriendo es por decisión de él, en virtud del poder que tiene como jefe de la Iglesia. No es usual que al comenzar un sínodo nada menos que 13 cardenales de gran importancia escriban al Papa mostrando su preocupación por la forma en que se lleva a cabo dicha asamblea. Las sospechas de manipulación están, pues, en la reunión desde el primer momento. Entre los firmantes hay miembros de la curia, como el cardenal Pell, el cardenal Sarah o el cardenal Müller. También hay arzobispos de importantes sedes en el mundo, como el cardenal Dolan de Nueva York, Collins de Toronto o Urosa de Caracas. No se ha tratado, sin embargo, de una revuelta contra el Papa, sino de la expresión libre y sincera de una preocupación, acogiendo el propio deseo del pontífice de que todos hablaran con claridad y valentía. El Santo Padre, por su parte, intervino en el aula, dejando claro que la forma en que se desarrollaba el sínodo era expresa voluntad suya y que tenía la autoridad para hacerlo. Como es habitual en los sínodos, los participantes dedicaron una parte de su tiempo a hablar en equipos establecidos por idiomas, llamados círculos menores. Posteriormente, el Vaticano ofreció un resumen de lo que allí trataron. Poner principalmente de relieve los aspectos positivos de la familia en lugar de la crisis que vive, criticar más abiertamente la ideología de género y subrayar los riesgos de la secularización. Enmendar un enfoque demasiado eurocéntrico y occidental. Dar mayor atención a temas como el cuidado de los discapacitados. Estas fueron algunas de las conclusiones a que llegaron los 13 círculos menores tras la primera semana de trabajo. El análisis del documento preparado por la Secretaría del Sínodo presenta a menudo un carácter negativo y está caracterizado por una problemática muy europea, incluso demasiado europea, con el peligro de ver las cosas a través de cierto prisma. Se lee en la relación del segundo círculo menor francés guiado por el cardenal Sarah. Si la mayor parte de los círculos habla de tonos demasiado negativos, la crítica del eurocentrismo es más marcada en algunos grupos, como en el primero de los ingleses, guiado por el cardenal George Pell, una redacción que sigue una mentalidad excesivamente eurocéntrica u occidental, o el cuarto, guiado por el cardenal Thomas Christopher Collins. Otra necesidad expresada en diversos círculos es la de servirse más del lenguaje de las Escrituras, que puede ser más cercano a las experiencias diarias de la familia y servir de puente entre fe y vida, evitando las expresiones demasiado eclesiásticas. El tema de la presencia de las familias cristianas en Oriente Medio está presente en buena parte de las relaciones de los círculos menores. Es común en todos los círculos la exigencia de que los Estados concedan mayor atención a las necesidades de las familias y sobre todo a sus miembros más frágiles, como los ancianos o los discapacitados.
El Círculo de Habla Hispana, cuyo relator es el cardenal panameño José Luis Lacunza, señala como otros el desafío de la renovación de la propia Iglesia. Los padres sinodales italianos, al igual que tantos otros, sienten la preocupación por el fenómeno migratorio que afecta a tantas familias que huyen de la guerra o de la pobreza e involucra cada vez más a otras familias y a la Iglesia. Muy sentida es también la cuestión bioética, sobre todo la de las parejas que no pueden tener hijos. La comunión de los divorciados vueltos a casar sigue polarizando las divergencias, según hemos constatado durante esta segunda semana del sínodo en la que nos encontramos. Parecía haber desaparecido de la discusión, con la relación inicial del cardenal Peter Erdo, pero el tema sobre la comunión a los divorciados que se han vuelto a casar todavía es objeto de debate en el sínodo ordinario sobre la familia que se está llevando a cabo en el Vaticano, aunque, como ha subrayado en varias ocasiones el Papa Francisco, no sea el único tema de la Asamblea. Entre el sábado por la tarde y esta mañana se discutió sobre verdad y misericordia, divorciados que se han vuelto a casar y acceso a los sacramentos, según se refirió durante la conferencia de prensa del lunes en el Vaticano. Además, por supuesto, en el sínodo se han tratado otros temas, como el apoyo que se da a la difusión de los métodos anticonceptivos por parte de los países ricos. El portavoz del Vaticano también hizo una aclaración sobre la Relatio Sinodi, el documento que será redactado al final de las 3 semanas de trabajo sinodal, en el que se reunirán las discusiones y los entendimientos que surjan durante la discusión plenaria y en los grupos de trabajo. Esta relatio será votada por los padres sinodales el sábado 24 de octubre. Después el Papa decidirá qué se hace con ella. Algunos en la Iglesia Católica quieren ir por posturas típicamente protestantes, pero los que de allí proceden advierten de las consecuencias catastróficas que esto traería. 140 conversos del mundo anglosajón, algunos de ellos muy célebres como Scott Hahn, autor de bestsellers como Roma, Dulce Hogar, Dawn Eden, Steve Ray o Mark Regenerus, han dirigido una carta al Papa Francisco para transmitirle los ánimos de numerosos fieles a quienes en buena medida atrajo a la Iglesia lo que ella propone sobre el ser humano, la diferencia sexual, el matrimonio y la familia. Los firmantes, gran parte son antiguos pastores protestantes que hoy son sacerdotes católicos, explican que hace años muchos de ellos objetaban contra la enseñanza tradicional sobre la familia y el matrimonio. Sin embargo, cuando empezamos a comprender lo dañinas que resultan las ideas corrientes sobre la sexualidad humana y cuando algunas de nuestras denominaciones empezaron a dejarse llevar por la cultura dominante, comenzamos a sospechar que había algo correcto en la forma en que la Iglesia entiende las cosas. Aunque a menudo fuesen impopulares, las enseñanzas de la Iglesia se convirtieron en extrañamente atractivas para nosotros. Es más, continúan, la certeza que la Iglesia tenía en sus enseñanzas y su confianza al proclamarlas incluso ante una oposición hostil fue para nosotros la evidencia de que en ella podríamos encontrar la vida de Jesucristo tal como Él es en verdad. Los conversos que firman el documento son conscientes, afirman, de las difíciles circunstancias pastorales que afrontará el sínodo, especialmente las que afectan a los católicos divorciados. Algunos de ellos han vivido la experiencia de un divorcio y por eso se dirigen al Papa. Se declaran francamente sorprendidos ante la circunstancia de que, tal y como algunos entienden el camino penitencial, se podría tolerar lo que la Iglesia jamás ha permitido, unas propuestas que a su juicio no harían justicia a la irrevocabilidad del vínculo matrimonial y contradirían la doctrina cristiana sobre el matrimonio. Y no solo la doctrina, no conseguimos ver cómo esas innovaciones pueden ser, como dicen, pastorales o misericordiosas. A pesar de las buenas intenciones, las respuestas pastorales que no respetan la verdad de las cosas solo pueden agravar el auténtico sufrimiento que pretenden aliviar. Somos testigos, como cualquiera, de la catástrofe humana que ha traído la cultura del divorcio, dicen. Pero como conversos también somos testigos de la complicidad cristiana en esa cultura. Hemos visto a nuestras propias comunidades abandonar el radical testimonio cristiano de la verdad sobre el hombre y la mujer, junto con el acompañamiento pastoral que podría haberles ayudado a vivirla. La práctica total de los firmantes son personas del mundo de la cultura, la teología, la academia o la evangelización,
que a lo largo de su vida han reflexionado mucho sobre la fe y el Evangelio y han tomado decisiones serias, dejando atrás muchas seguridades humanas para entrar en la fe católica. El comentario editorial de esta semana está dedicado al Sínodo de los Obispos, que está ya a la mitad de su recorrido. Después de una semana de desarrollo del Sínodo de los Obispos, podemos decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Los debates se han centrado sobre todo en torno a la comunión de los divorciados vueltos a casar y en menor medida en torno a los homosexuales. Tanto ha sido así que el Papa tuvo que intervenir para recordar que los problemas de la familia no son solo esos, al contrario, esos son problemas que afectan a un pequeño sector de la gente que naturalmente todo el mundo está integrado porque nació, por ejemplo, en una familia. Sin embargo, sinceramente, tal y como se ha desarrollado todo desde que el cardenal Casper presentó su famosa relación hace ya casi 2 años, resultaba inevitable esto. Las posturas están claramente definidas. Es decir, por un lado están aquellos que miran a la palabra de Dios, que miran a las enseñanzas de Cristo, de San Pablo, a la enseñanza ininterrumpida de 2000 años de la Iglesia, y por otro lado están aquellos que miran al mundo y que dicen tenemos que adaptar esa realidad a este mundo que es distinto a aquel. Ciertamente no se puede decir que el adulterio sea una cosa nueva, y sino que se lo pregunten a San Juan Bautista o a Santo Tomás Moro, que fueron martirizados por decirle a sus respectivos monarcas que no podían hacer lo que estaban haciendo. Tampoco es nueva la homosexualidad. Lo que sí que es nuevo es la percepción, la difusión que tienen ambas cosas y sobre todo la muy diferente concepción de los derechos y deberes que tenemos en nuestra época. Repito, las dos posturas están nítidas y claramente enfrentadas. Unos dicen no se puede cambiar el dogma, otros dicen no queremos cambiar el dogma, pero sí queremos cambiar la pastoral. Los primeros dicen si cambia la pastoral terminarás por cambiar el dogma. ¿Cómo puede ser que la teoría vaya por un lado y la práctica vaya por otro? Unos dicen, por lo tanto, que hay que tener fidelidad y otros dicen que hay que tener misericordia. Fidelidad, misericordia, dos posturas enfrentadas. Unos, los de la fidelidad, no tienen el apoyo prácticamente de los medios de comunicación y otros tienen todo el apoyo del mundo. Los primeros, los de la fidelidad, todos los días están siendo insultados y los segundos, los de la misericordia, con bastante poca misericordia, todos los días insultan gravemente a los primeros. Así están las cosas. Si yo mirara lo que está pasando desde una perspectiva exclusivamente humana, diría que los primeros tienen realmente muy pocas posibilidades. Pero como tengo fe, sé que el Espíritu Santo va a intervenir, lo hará como Él sabe hacerlo. Y por tanto estoy seguro de que algo pasará, algo que quizá no se espera, algo sucederá que permitirá a la Iglesia seguir siendo fiel a Jesucristo, aunque eso le suponga ganarse la enemistad del mundo, que por otro lado tampoco es nada nuevo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Llegamos así al final de nuestro informativo semanal. No olvide que si quiere estar al tanto de lo que sucede en nuestra iglesia puede consultar nuestra página web de noticias y apologética católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.